Bien, vamos a tomar nuestros lugares para tener esta mañana nuestro sermón, el que el Señor ha preparado para nosotros en esta mañana, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Y me gustaría que abrieran sus Biblias para leer Efesios 5, del versículo 25 al 33. Efesios 5, versos 25 al 33. Si ya todos están listos, vamos a leerlo y me siguen con sus ojos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, en esta mañana agradecemos, Padre, tu bondad, tu misericordia, por el cual, Señor, nosotros vivimos, respiramos y estamos aquí. Padre, ahora te pedimos que tu palabra sea eficaz a nuestros corazones, que abramos nuestras mentes para entender tus verdades, Padre, y que tú edifiques nuestros matrimonios, nuestra iglesia, a fin de que todos nuestros matrimonios y nuestra iglesia sean presentados a ti, Señor, por tu obra, por tu misericordia, sin mancha y sin arruga. Ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, vimos el domingo pasado el rol de las esposas, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca del rol de las esposas en el matrimonio? Y vimos que las esposas deben estar sujetas a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Así que como Cristo es cabeza de la mujer, el marido, vimos, es cabeza de la esposa. Y que esto no se logra, amados hermanos, si no se tiene una vida llena del Espíritu Santo y el amor de Dios no mora en los corazones de los esposos y de las esposas. Por ello este mensaje y esta orden es a los cristianos que tenemos la palabra de Dios como autoridad y como regla de fe y de práctica. Dice el Señor en Juan 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es la vid y nosotros los pámpanos. Y si nuestros matrimonios no son esos pámpanos que están permanentemente unidos a esa vid que es Jesucristo, no pueden obtener nada de esa vid, ni la vida misma, ni la esencia de la misma vida que es la luz de Cristo, para poder tener un matrimonio feliz. Recuerdo muchas veces a mi pastor Manuel Martínez cuando predicaba acerca de vida feliz en el hogar. ¿Cuántos sermones no podemos nosotros escuchar acerca de él, acerca de este tema que nuestro pastor predicó durante muchos años? Y nos decía, hacía una pregunta, casi en todos sus sermones hacía una pregunta: ¿eres feliz en tu matrimonio? ¿Eres feliz con tu esposa? ¿Eres feliz con tu esposo? Y era una pregunta muy, muy fuerte, hermanos, muy fuerte, pero teníamos que contestar en nuestro corazón. Preguntas fuertes pero necesarias para poder intentar ver qué hay en mi corazón respecto a mi matrimonio, a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo. Sabemos, amados hermanos, que las necesidades en los matrimonios son muchas, que quizá el modelo del matrimonio en el mundo no ha sido
el que los jóvenes quieren seguir, y por eso tienen la idea de que el matrimonio no funciona, es decir, que está destinado a la extinción el matrimonio, y han decidido no casarse, sino unirse en amor libre, en unión libre, para después ver si funciona o no funciona. Entonces pudiera pensar en casarme, siempre y cuando eso funcione. Pero sabemos, amados hermanos, que el plan original de Dios no es ese. Dice Génesis 2:24, como lo acabamos de leer ahorita: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso hemos estudiado durante muchos años, hemos oído como cristianos este versículo durante muchos años, pero evidentemente, amados hermanos, que el mundo no lo ve así. Pero debemos hacernos una pregunta aún más fuerte: si los cristianos hemos dado a conocer ese modelo de matrimonio al mundo, y que el mundo apetezca el matrimonio cristiano. Eso es una pregunta que habría que hacernos. Y primeramente, si el esposo no está cumpliendo con ese rol que Dios le dio dentro de su matrimonio, y por ende tampoco las esposas están obedeciendo a la palabra, pues la mayoría de las veces, ¿verdad?, esto por eso ha fracasado. Así que el tema no es tan sencillo, es complicado, pero es grave, que eso es lo importante, porque hemos olvidado los mandamientos de Cristo, quien diseñó el matrimonio desde el principio, y hemos querido enseñarle a Dios cómo manejar un matrimonio, con nuestras propias experiencias, nuestra propia sabiduría, nuestra forma de ser y con nuestra propia justicia. Por eso el versículo 25, amados hermanos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que este verbo amad es el verbo, ¿verdad?, en griego ágape, o el verbo agapo. Es el amor supremo de Dios para el hombre. Es el mismo amor que podemos leer en Juan 3:16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es el único, amados hermanos, que ama así. Dios es el único que puede ofrecer un amor tan supremo, tan excelso, tan puro. Solamente es el Señor. Así que si nosotros hemos nacido en Cristo y tenemos el amor del Padre en nosotros, y el Padre está en nosotros, entonces Él nos ha compartido, lo vimos el domingo pasado, de su santidad, pero también de ese amor ágape. Así es que potencialmente, amados hermanos, aun cuando nosotros no podemos dar exactamente el mismo nivel de amor que Cristo dio a su iglesia, sí tenemos potencialmente la capacidad de tener ese amor ágape hacia nuestras esposas. Y esa es nuestra meta, esa es la meta final, aunque estamos en un proceso de santificación. No podríamos superar el amor que Dios tiene para con nosotros, pero sí podemos dar ese amor a nuestras esposas. Y amados hermanos, aún nos faltan años luz para esto. Y sabemos muy bien, amados hermanos, esposos, esposas, que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero que nos falta mucho para hacerlo así como Dios nos lo está pidiendo. Por eso, amado hermano, casado, esposo, dice: amad a vuestras mujeres. Así que no tenemos tarea más importante y trascendente en esta vida, si es que somos casados, que amar a nuestra mujer. Y aclaro, después de amar a nuestro Señor Jesucristo, es amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿cómo es la práctica de ese amor? Como Cristo, dice la Biblia, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es decir, dio su vida por la iglesia.
Entonces, esposos, debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia. Muchas veces no nos va a gustar la manera en cómo tenemos que hacer las cosas. Muchas veces estaremos cansados emocionalmente o cansados físicamente. Muchas veces podemos tener que hacer cosas de veras con mucho sacrificio y esfuerzo, pero sabemos que esa es la voluntad de Dios. Entonces la responsabilidad que tenemos como maridos es muy grande. Ahora la pregunta es, amados hermanos, ¿merecía la iglesia ese amor? ¿Merecía la iglesia el amor de Cristo? ¿Realmente la iglesia calificaba para ser la esposa de Cristo? Dice Efesios ahí mismo, Efesios 2, ¿verdad que éramos? Y ahí en Efesios 2, versículo del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Así es que, amados hermanos, la iglesia sin Cristo o las personas sin Cristo no merecimos nunca el amor de Dios. Esa fue una decisión por su puro beneplácito, por su bondad, por su amor ágape. El Señor nos amó sin merecerlo nosotros. Dios no nos amó porque hubiera sido algo atractivo para Él, para nosotros, sino al contrario, no tenía, si lo vemos a nuestra lógica, ninguna razón de amarnos, porque no éramos sino hijos de ira. Pero por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y así demostrarnos cuán grande amor tiene el Padre para con nosotros, tan grande amor que hizo a su iglesia su esposa. Y esto fue un misterio durante muchos siglos, que fue revelado después en los apóstoles, en la nueva alianza, y que ahora conocemos. Aún hoy no somos dignos de su amor, amados hermanos, pero su misericordia, bondad y amor no menguan por nosotros todos los días. Y ahí está el Padre amándonos todo el tiempo. Y si fallamos nos levanta, y si fallamos nos restaura y nos perdona. Ese es el amor del Padre. Si no, ya estuviéramos destruidos, fulminados, ya estuviéramos condenados. Y sería imposible para nosotros como cristianos vivir una vida feliz si no tuviésemos todos los días el amor del Padre y el perdón de nuestros pecados en el Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Porque todos los días de nuestra vida ofendemos a Dios. Porque todos los días de nuestra vida pecamos. Todos los días de nuestra vida nos desviamos de los mandamientos del Señor. Por eso yo les puedo decir cuánta falta hace en los matrimonios el perdón. Si en los matrimonios el perdón fuera la constante, si en los matrimonios el perdón fuera la costumbre normal de como cristianos, lo que estamos practicando todos los días es el perdón. Amados hermanos, nuestros matrimonios serían otra cosa. Porque así como Cristo perdona a la iglesia constantemente y permanentemente sin cansancio, así el esposo debe perdonar a su esposa todos los días, porque también las esposas se equivocan, así como nosotros, los esposos. Ya le dijo aquí mi hermano, ya ves que sí te equivocas.
Por supuesto que cuando Pablo predica esto a los efesios y les dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, fue un bombazo a su mente, fue un bombazo a su conciencia, fue un bombazo a su lógica, porque recordemos, amados hermanos, que en aquella época la mujer era tratada como esclava. Entonces decir Pablo a los efesios que los hombres tienen que amar a sus mujeres, incluso hasta como a sus mismos cuerpos, como Cristo amó a la iglesia, les estalló la conciencia. Y gracias a Dios por eso, porque el evangelio hace estallar nuestra lógica, nuestra conciencia. El evangelio, gracias a Dios, pulveriza mi propia lógica para ser sustituida por el amor de Cristo en mi corazón. Dice Primera de Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, a más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro conecta, amados hermanos, cómo vivimos con nuestras esposas con nuestra vida de oración. Hablo a nosotros, esposos, para que no tengan estorbo. Es decir, amados hermanos, Dios toma en cuenta de manera muy seria. Grabémonos esto, esposos. Dios toma de manera muy seria la manera en que vivimos o no vivimos sabiamente y damos honor a las esposas con la respuesta que Cristo va a dar a nuestras oraciones. Yo te hago una pregunta. ¿Tú tratarías bien a alguien? ¿Tratarías bien a alguien que trata mal a tu hija? Es ilógico pensar eso. ¿Tratarías bien a alguien que trata mal a tu hija? Fíjense que Dios dice esto, esposos: si tratas mal a mi hija, no tendrás una respuesta de mis oraciones. Porque debemos aprender, esposos, que estamos viviendo y nos casamos con una hija del rey, con una hija de Dios. Y entonces Dios va a poner esto muy en serio. ¿Tratas mal a mi hija? No vas a tener una respuesta en tus oraciones. Y esto Dios lo dice muy claramente. No lo digo yo, lo dice el Señor. Tengamos cuidado con esto, amados hermanos. Ahora, ¿qué es vivir sabiamente con ellas? Es ser comprensivo, empático y estar pendiente de las necesidades y preocupaciones y anhelos de nuestras esposas. Es decir, es ser inteligentes espiritualmente con ellas. Desafortunadamente, una mala noticia para nosotros como esposos, y esto no es pretexto, es que según la ciencia, algunas mujeres, más bien todas las mujeres, poseen más inteligencia emocional que los hombres. Nosotros somos más pragmáticos, más bruscos, más secos. Lo vemos desde otro punto de vista, hermanos. Somos más así, ¿no? Secos, pragmáticos, más cavernícolas, más primitivos. Y sí, hermano, con pena lo digo, no me estoy acá así, no lo estoy diciendo con mucho orgullo. Con pena lo digo, que somos más cavernícolas nosotros. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo escuchar, nos cuesta trabajo ser detallistas, nos cuesta trabajo ser más emocionales como las mujeres lo son. Por eso la exhortación es muy sabia, como toda la exhortación que hace el Señor. Y Pedro exhorta a los esposos, a nosotros. Por algo nos exhorta así: vivid con ellas sabiamente. Y un sabio es una persona inteligente emocionalmente, espiritualmente. Es empática, que escucha y que aparta su tiempo, sus oídos, sus ojos, su espacio para dedicarlo como debe ser a su esposa.
Ojo, hermanos, en esto tengo yo mucho que dar cuenta a Dios. Y se los digo con toda sinceridad. No sé ustedes, pero yo sí. Dar honor a la mujer como a vaso más frágil es como trata a Dios, hermanos, con su iglesia. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En ese amor ágape, no ese amor filios, no ese amor eros, que es solamente un amor sexual o un amor filial, sino ágape. Siendo así, dado que son frágiles las esposas, nuestra responsabilidad es que como a vaso frágil, cuidarlas de que no se rompan, de no azotarlas y no ponerlas en un lugar peligroso con el cual pueda pasar el mundo rápido y les hagan daño, porque sabemos que son vasos frágiles. Es decir, los esposos nos convertimos como una especie de guardaespaldas que va a proteger al vaso frágil, que va a tratar de conservar a ese vaso frágil. Porque se supone que nosotros somos la cabeza desde el principio del matrimonio. Así lo dijo el Señor. Y estamos capacitados como hombres para defender. Y si una característica tenemos los hombres es defender. Defender. Nosotros podríamos defender. Y tenemos la capacidad de defender. En los grandes ejércitos, en los grandes, esos espartanos y en esos soldados romanos, defender era una estrategia, una táctica muy importante, defender. Y el Señor nos manda a eso. Y les repito, creo que estamos coincidiendo todos los esposos. Alce la mano el que hasta ahorita ha cumplido esta función cabalmente. No saben cómo Dios ha tratado conmigo este tema muchas veces. Y muchas veces no he recibido la oración contestada del Señor porque tal vez he llegado a la conclusión de que no he sido el esposo que Dios quiere que yo sea. Por eso la meta del amor no es simplemente servirme, no es sexual, no es siempre lo que yo quiero, sino que ambas cosas, esposos y esposas, es para ser una sola carne. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí Pablo parece hacer una digresión, amados hermanos, a fin de explicar el objetivo, fíjense bien, es muy interesante, de la redención que hizo Cristo por la iglesia. Primero, para santificarla, es decir, apartarla para sí. Segundo, purificarla, es decir, limpiarla de todos sus pecados, con el lavamiento con el lavamiento del agua por la palabra. Así es que es interesante y no cabe duda, amados hermanos, que es la palabra de Dios, el agua de vida, quien nos santifica y nos limpia, como dice Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, le dijo a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así, el agua material no puede limpiar el corazón humano, pero la palabra de Dios sí. Y el nuevo nacimiento, de hecho, así es, no hay otra manera, nacer del agua y del Espíritu. Así nacimos de nuevo, por oír la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Así que, si entonces regresamos al matrimonio, los esposos santifican a su esposa con la palabra de Dios y la purifican con esa misma agua, en un sentido, digamos así, bautismal. Es decir, el lavamiento, así como fuimos bautizados por el Espíritu Santo y apartados para Dios, a fin de que el esposo, que es Cristo, se presenta a sí mismo a una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Con esta disgregación que hace Pablo de la redención de la iglesia, ¿verdad? Ahora a los esposos nos llama entonces a hacer lo mismo. Es entonces nuestra responsabilidad, amados esposos, hermanos, que nuestras esposas sean apartadas para Dios y después para nosotros como esposos en una sola carne. Es nuestra responsabilidad purificarlas, y no en el sentido del perdón que Dios otorga al pecador, eso solamente lo hace la sangre de Cristo. Sin embargo, como esposos debemos velar porque nuestras esposas se mantengan alejadas del pecado y se mantengan unidas a la vid que es Cristo Jesús, en ese trato que el esposo da a la esposa. Es decir, en un sentido simbólico, los esposos redimen a sus esposas, así como Cristo redimió a la iglesia, amándolas con amor ágape, y allí radica el eje, la bisagra y la palanca para vivir sabiamente con ellas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero qué difícil. Miren cómo la Biblia nos clarifica aún más, amados hermanos. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo es un creyente santificado? Por medio de la palabra de Dios. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y transforma el alma. Entonces, amados hermanos, recapitulo: santificar, limpiar, transformar es la fórmula que tenemos los esposos bíblica para vivir sabiamente con nuestras esposas. Así es que no le busquemos tres pies al gato. Esa es la fórmula bíblica, esa es la manera bíblica, esa es la forma de vivir del esposo bíblico y no del esposo del mundo. Ojo, que el mundo esto no lo va a comprender. Ahora nos podemos preguntar, ¿en la vida práctica es así? La esposa ora con su esposo porque el esposo está limpiando y purificando a su esposa. La esposa estudia la Biblia con el esposo porque el esposo está purificando y limpiando a su esposa. ¿Somos nosotros, esposos, los que dirigimos a la esposa a las cosas de Dios para que así sea purificada por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo? ¿Somos responsables de los pecados de las esposas? Esa es una pregunta que les aviento al aire. ¿Somos responsables, esposos, de los pecados de nuestras esposas? En un sentido teológico, sí. En un sentido práctico, si no hacemos lo que Dios está diciendo acerca de purificar y ser cabezas del hogar y de la mujer para llevarla cada día más cerca a Cristo, entonces pudiéramos concluir que en la mayoría de las veces el esposo es culpable, responsable, o déjame decirlo así, corresponsable de los pecados de su esposa. Tristemente, en los matrimonios actuales cristianos, hermanos, cristianos, es la esposa en muchos casos la que toma el liderazgo espiritual. Muchas veces es la esposa la que ora con los hijos. Es muchas veces la esposa la que abre la Biblia para leerla en su casa, y no el esposo, no el marido. Y si esto lo estamos cediendo a la esposa, estamos dejando de hacer la voluntad de Dios y no estoy cumpliendo el rol que Dios está poniéndome a mí como esposa, como cabeza del hogar. Y eso es rebeldía.
Las esposas, decía yo, se equivocan. Sí, hermanas, y lo digo con mucho respeto. Las hermanas también se equivocan mucho. Pero si la esposa se equivoca constantemente, si la esposa permanentemente está transgrediendo los preceptos de Dios, hay un foco rojo en el matrimonio, hay una alarma que está sonando en la familia, hay un fuego que apagar. Hay un fuego que apagar. Y ese fuego se apaga con el agua de la palabra de Dios. Y debemos preguntarnos de tanto en tanto, ¿cuánto enseño yo la palabra de Dios a mi esposa para que ella sea sabia en los preceptos de Dios y se sujete a Cristo? Esa es responsabilidad de los esposos. Así que, amados hermanos, sé que es muy difícil amar como Cristo amó a la iglesia, y ni siquiera estamos cerca de lograrlo. Implica tiempo, esfuerzo, escuchar, proveer, cuidar, purificar, limpiar, enseñar, sacrificarte. Pero te voy a decir 3 cosas que nunca debes dejar de hacer. Nunca, esposos, pero nunca, por más que vengan los problemas en tu casa, jamás te separes de Cristo. Nunca. No sucumbas a esa tentación que el diablo pone todos los días enfrente de ti y que te dice: no vale la pena, tira la toalla, mejor es que pares. A Jesús quisieron desanimarlo, a Jesús lo tentaron, a Jesús lo pusieron a prueba, pero Él siguió adelante y Él murió en la cruz por su iglesia. Él venció en la cruz. Es lo mismo que los esposos tenemos que hacer. 2, recuerda siempre que tu matrimonio puesto en las manos de Jesús no fracasará. Jesús no quiere que tu matrimonio se hunda. Recuerda siempre esto: Jesús no quiere que tu matrimonio se hunda. Y 3, ora con pasión. Ora fervientemente por tu matrimonio, porque el diablo atacará sin piedad a tu matrimonio. Así que ora sin cesar para que el poder de la oración destruya las obras del diablo. Y esposas, quiero decirles algo, con mucho respeto también. Sus esposos no la tienen fácil. Y no olvides, eres una ayuda idónea para él. Y él después de ti, no tenemos otra ayuda, no hay otro pilar más fuerte después de Jesucristo que tú. Así es que las esposas lo que no deben hacer es abandonar a su esposo en la batalla, porque son ayuda idónea para librar las batallas de todos los días. Ojo, esto es muy importante, amadas esposas. Mujeres, Satanás va a tratar de destruir a tu esposo. Eso tenlo por seguro. Satanás va a tratar de destruir a tu esposo porque sabe que si tu esposo se viene abajo, la familia se viene abajo. Así es que lo que te toca a ti, esposa, es orar por él todos los días sin cesar. Tómate tiempo. No es tiempo perdido. No importa que dejes de hacer muchas cosas de la casa. El tiempo que emplees en orar por tu esposo, estás levantando una muralla contra Satanás en su mente y en su corazón. Ahora, ¿cuál es el propósito último de por qué los maridos son cabezas y deben vivir sabiamente con ellas y santificarlas y purificarlas? Versículo 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto, amados hermanos, el propósito es
la unidad, ser uno solo, ser una sola carne. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, Pablo habla ya de un amor práctico, baja las cosas de la teología a la práctica y dice, nadie aborreció a su propia carne. Ya en la práctica, alce la mano el que aborrece su propia carne. Alce la mano el que se pone diario un encendedor y se quema el dedo. Alce la mano el que se puede sacar un ojo. Alce la mano el que se puede cortar un pie. Alce la mano el que se puede cortar un dedo. Alce la mano el que se puede sacar las tripas. Nadie aborreció su propia carne. Así es que, ¿cuál es este amor práctico de sustento y abrigo? Porque dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ojo, sustenta y cuida. Tiene que ver con tres cosas. En primer lugar, dar calor. Como una chimenea en invierno, y alivia esa chimenea nuestra temperatura, así el esposo alivia el malestar de la esposa. Da calor en las épocas más difíciles, en los problemas, vicisitudes de la vida, enfermedades y escasez, que todos los matrimonios pasamos y que van a llegar más de esas cosas de aquí a que nos muramos. El esposo debe estar capacitado para consolar en tiempos difíciles, animar y, muy importante, amados hermanos, llevar a la esposa a una vida de fe y de confianza en Jesucristo. Eso es dar calor. Segundo, refugio. Las esposas deben sentirse seguras en casa. No hay otro lugar más seguro para ella que su casa, y no teme que su marido llegue. Fíjense bien. No teme que su marido llegue a su casa, sino por el contrario, cuando él llega se siente segura, protegida, más confiada. No le tiene miedo, sino que anhela su llegada para resolver muchos problemas de la casa, para orar y poner las cosas en manos de Dios. Y ella, por supuesto, que le da una bienvenida, no lo ignora ni tampoco sus primeras palabras son reclamos, sino que le hace sentir en casa también a él, en su lugar más seguro. Eso es refugio. Y en tercer lugar, defensa, lo que les acabo de decir hace rato. Es la muralla de defensa de la esposa. La protege, ¿saben de qué, amados hermanos? Del mundo. Le avisa de los peligros que ello conlleva y es el guardaespaldas de su esposa. Ella se siente protegida. Llegan los problemas, pero ¿saben? Hay alguien que los resuelve. Llegan las necesidades, pero ¿saben? Hay alguien que provee. Llegan esos momentos más complicados, pero ¿saben? Hay alguien que ora. Así como la iglesia se siente segura en Cristo y camina por fe en la esperanza del Señor, así las esposas caminan por fe en Dios y confían que sus esposos son sus guardianes seguros. Es increíble cómo Dios ordena esto. Y el último propósito es ser una sola carne, versículos 30 y 31. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué, hermanos? Una sola carne. El apóstol Pablo exhorta a los esposos a amar a sus mujeres, no solo en calidad de cabezas, sino para formar una sola carne. En la Biblia, de hecho, esto se repite 5 veces.
Génesis 2:24, Mateo 10:18, Mateo 19:5, Mateo 19:6 y Efesios 5:31. Una sola carne. Y cuando el Señor lo repite 5 veces, hay que abrir los oídos, hay que abrir los ojos. Así que ya no son más 2, sino 1, dice la Biblia. Y para ser 1, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y por supuesto que los padres tendrán su lugar, pero no son parte de esa unidad. Es una sola carne, y el esposo y la esposa, una sola carne, una sola persona, vamos a decirlo así. En México, las mamás hermosas, queridas y amadas tienen un dicho que dice: primero conociste a tu madre. ¿No dicen así nuestras mamás mexicanas? Primero conociste a tu madre. Y así que ustedes, a tu madre. Y también los esposos tienen otro dicho: primero conocí a madre que a esposa, así es que te aguantas. Eso lo he escuchado de unos tíos que por ahí mi mamá me ha contado. Ahí me cuenta cosas, Pero el modelo bíblico, amados hermanos, de un matrimonio bíblico es que los esposos se separen de sus padres para hacer con su esposa o con su esposo una sola carne. Una sola carne tampoco con los hijos. Es decir, la Biblia no dice: y los esposos serán una sola carne con los hijos. Los hijos también no vienen en esa bolsita, tampoco vienen en esa carne. Son regalos que Dios nos dio, hermosos, preciosos, los amamos. ¿Cuánto los queremos a los hijos? Pero Dios nos los prestó para primero presentarles a Cristo, guiarlos en disciplina y lanzarlos a que también se unan en una sola carne con sus propios esposos. Y nuestra tarea es no estorbar, no redirigir cuando ellos ya están casados. Así que una sola carne, esposo y esposa, implica que ambos crecen en el Señor juntos y ninguno se queda atrás. Que ambos crecen en fe juntos, los dos aprenden, pero ninguno abandona al otro en los momentos más complicados de la vida. Eclesiastés 4 dice: mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, y no es de que trabajen los dos, porque si cayeren el uno levanta a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4 del 9 al 10. Tercero, no se hacen daño porque nadie aborrece a su propia carne. O sea, es decir, no hay engaños, no hay cosas por debajo de la mesa, no hay golpes bajos, no hay secretos, ni ocultas cosas, sino que están unidos porque son uno solo. Lo que sufre uno lo sufre el otro, y lo que alegra a uno alegra al otro. No hay envidias. No porque te fue al mal me alegro yo, sino que los dos sufrimos o nos alegramos al mismo tiempo. Una sola carne no se separa, y Dios no aprueba el divorcio. Solo Moisés en la ley concedió, por la dureza del corazón del ser humano, concedió el divorcio. Pero Jesús dijo después en el Evangelio: pero no fue así desde el principio, sino que lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Así es que es una sola carne. Bien importante, amados hermanos, lo que dice 1 Corintios 7, allá del 1 al 5. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y aquí viene una exhortación o una orden para mantener unidas a una sola carne. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. Ah, caray, ¿eso se puede? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Una orden para mantener la unidad. No os neguéis unos a otros. Es muy importante. Fíjense que este asunto de una sola carne tiene que ver mucho con el aspecto físico también. Con el aspecto de las relaciones físicas. Por eso Dios es muy sabio cuando dice: no se nieguen el uno al otro, a menos que se separen un rato para orar y después vuelvan a ser otra vez uno. Es decir, otra vez haya unidad física. Porque si eso haces, dice, le estás abriendo la puerta a Satanás para que entre, tiente a tu marido o a tu esposa y sea causa de división. Satanás va a querer dividir a tu matrimonio cuando se niegan el uno al otro. Y eso es importante también. Primera de Corintios 7, ahí mismo 32-34 dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agrada a su Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella, es decir, entre la casada y la soltera. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en su espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. En ambos casos, los dos están ocupados en separarse del mundo para agradar a su marido y a su esposa. Si esto no lo hacen, amados hermanos, Satanás va a tentar a tu esposa y a tu esposo. Muy importante, quiero hacer una aclaración. Una sola carne no significa que cada quien haga sus labores de manera independiente. Es decir, no son esclavos el uno del otro. Hay independencia para trabajar, para visitar a sus padres, para ir al club, para tomar un curso, para estudiar, para ir a ver a la cuñada, a la suegra, etcétera, etcétera. Es decir, la unidad de una sola carne es como Cristo es unido a la iglesia, pero la iglesia también trabaja bajo la cabeza que es Cristo en muchas cosas. Versículo 32 y 33, y acabo, ya voy a acabar. Versículo 32 y 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia: por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y quiero, antes de esto, hacer una consideración para los jóvenes. Esta predicación y esta enseñanza, jóvenes, es para ustedes, porque sí deben considerar con mucha seriedad con quién se van a casar. Deben considerarlo con mucha seriedad, con quién se van a casar, porque es para toda la vida. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y yo te pregunto, joven, ¿para qué inicias un matrimonio con alguien no cristiano y te echas una carga innecesaria a tu matrimonio? Ya entrar así, ya traes una carga
muy pesada, muy pesada, que con mucha vida, con muchas vidas, con muchos días de oración, no van a bastar. De verdad, no van a bastar. No te vas a dar abasto para enfrentar los problemas que se pueden venir en tu matrimonio si te unes en yugo desigual. Lo más inteligente que puedes hacer tú, joven, que te vas a casar, es empezar con el pie derecho, unirte con un cristiano o con una cristiana, para que esa carga ya no sea parte de tu itinerario, sino que tu itinerario y tu agenda sean cómo purificar y limpiar a tu esposa, y a ti, jovencita, cómo sujetarte a tu marido. Tan tan. Eso es lo mejor. Ahora, grande es este misterio, mas no yo lo digo mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Pablo dice esto, que el misterio consiste en que Cristo y la iglesia forman una unidad, como el marido y la mujer forman una sola carne. Y en la perspectiva de esta exhortación a los maridos, es que Cristo ve a la iglesia como su propia carne para tratarla como tal. No la puede tratar de otra manera. Grande es este misterio, mas yo digo respecto a Cristo y la iglesia. En primer lugar, es para que nadie diga que el misterio es la unión íntima del hombre y la mujer. Ese no es el misterio. Este misterio solo era como referencia a la unión de Cristo con la iglesia, de forma que son un solo cuerpo en donde tienen cabida judíos y gentiles ahora en la iglesia. Así que el apóstol Pablo inserta el misterio porque estuvo escondido por los siglos, pero ahora, después de la glorificación de Cristo, ha sido revelada a los apóstoles en esta nueva alianza. Y es por eso que Pablo puede hacer mención del misterio únicamente para enseñarnos que el carácter, la naturaleza o la sobrenaturalidad divina en el matrimonio es así. El matrimonio bíblico es sobrenatural porque está fundado sobre la unión de Cristo con la iglesia. El matrimonio bíblico tiene sus principios fundacionales y funcionales en cómo Cristo está unido a la iglesia. Por lo tanto, es indisoluble. Por lo tanto, es indisoluble. Concluyo con estas 5 oraciones. Casadas, sujétense a sus maridos y respétenlos. Esta es la voluntad de Dios. Así ayudas a que tu marido sea realmente bíblico y por lo tanto seguro, y le das así la gloria a Cristo en tu vida. Segundo, esposos, amemos a nuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, y no solo con palabras o poemas bonitos, sino que se demuestra con amor ágape, sacrificial, porque es la única forma práctica en que Dios bendecirá tu rol como esposo. 3, los esposos y esposas somos una sola carne. Nadie aborreció su propia carne, sino la que la cuida y la sustenta. Y si eso no está ocurriendo ahora, entonces, esposo, es urgente que pongas sobre la mesa con tu esposa cuáles son las necesidades de ambos y actúes en consecuencia. Tal vez haya un foco rojo, una alarma que está encendida y que tú no has podido apagar. 4, la palabra de Dios santifica y limpia el pecado. No hay pecado lo suficientemente grande que Cristo no pueda perdonar y limpiar. Así que si tu matrimonio está en peligro de muerte, vayan ambos a la cruz y pónganse a cuentas, y Cristo los levantará y los bendecirá. Recuerden que Cristo da vida donde no la hay. Y si Cristo es el creador de tu matrimonio, entonces Él mismo puede recomponerlo si ambos asumen el rol que les corresponde.
Y 5, jóvenes, tomen en cuenta esto: con quien te unas en matrimonio es para toda la vida. Así que desde el principio no yerres, abre tus ojos y examínate, y con la ayuda del Espíritu Santo encontrarás a la persona que Dios ha puesto para ti y para toda tu vida. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre eterno, por tu mensaje, Señor, por tus palabras. Oh Señor, cuántas cosas hablas tú, Señor, en tu palabra respecto al matrimonio. Y eso nos indica cuán importante es este asunto para ti. Después de nuestra salvación, tomas mucho énfasis, Señor, en cómo vivimos como matrimonio. Y te pido y te ruego, Señor, que esta iglesia abra sus ojos a este asunto tan importante, tanto esposas como esposos. Que podamos negarnos a nosotros mismos para hacer tu voluntad, Señor. Derribar nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, para entender con sencillez y humildad lo que tú quieres decirnos. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo que tú nos has pedido y esto nos ha traído consecuencias. Oh Dios, purifica tu iglesia, límpiala y ayuda a cada esposo de esta iglesia a limpiar y purificar a su esposa. Ayuda a cada esposa de esta iglesia a sujetarse a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Señor, ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo para que podamos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Y si algún matrimonio no lo ha hecho, lo exhorto en el nombre de Jesús a que lo haga, y que si necesita ayuda se pueda acercar en oración a Cristo y a un pastor. Pero es importante que conserves la unidad de tu matrimonio. En el nombre de Cristo te lo pedimos, y todo esto te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén.